Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy abordaremos para todos ustedes un tema que es estratégico para el crecimiento empresarial. Hablaremos de los desafíos que enfrenta una empresa privada cuando decide convertirse en una empresa pública y comenzar a cotizar en la bolsa de valores. Para profundizar en este proceso, que implica por supuesto cambios importantes en el gobierno corporativo, como la transparencia financiera, regulación y estrategia empresarial, tenemos como invitada a la licenciada Diana Jones, contadora pública, además maestra en Administración y Finanzas y ex integrante del despacho KPMG. Maestra Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Un placer estar aquí contigo. Al contrario, maestra, gracias por llevarnos de la mano hacia este análisis de los principales retos, oportunidades y preparativos que las empresas deben considerar al dar este paso hacia los mercados bursátiles. Mi primera pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, una empresa decide convertirse de privada a pública? Puede ser por diferentes cosas, ¿no? O sea, la alta dirección, por ejemplo, siempre va a buscar impulsar el crecimiento estratégico de la empresa. Los inversionistas, por ejemplo, quieren monetizar su inversión. Cuando tú tienes una empresa privada, pues al vender tus acciones, pues nunca sabes, ¿no? Ese precio, pues, cómo sería. Cuando ya estás en la bolsa, pues ya tienes un valor, digamos, real de esas acciones. Ya puedes transaccionar, ya puedes comprar, puedes vender, recibes dividendos. Entonces, pues eso ayuda, ¿no? Si lo ves también del lado de finanzas, pues a lo mejor buscas un mejor equilibrio deuda-capital, ¿no? Y también equilibrar el costo de esa estructura de capital. Pueden ser diferentes cosas, puede ser que quieras una inyección de dinero y es más barato hacerlo vía bolsa que vía préstamos bancarios, por ejemplo. Puede ser que simplemente quieras reestructurar tu deuda, puede ser que quieras esa inyección de capital para expandirte a otros países o seguir creciendo. Entonces hay diferentes razones por las que se hace. Ahora, ya se tomó la decisión, maestra. El siguiente paso es ¿por dónde comenzamos? ¿Cuáles son los pasos esenciales para la transición? ¿Es tan sencillo como suena? No, la verdad es que no es tan sencillo. Es un proceso interno que sí necesita llevar pues diferentes pasos, ¿no? Tú puedes ver que normalmente en el mercado lo que se estila es un periodo de preparación de a lo mejor 2-3 años previos, donde la compañía empieza como con ese checklist, ¿no? De decir, oye, a ver, ¿qué es lo que necesitamos cambiar o mejorar para estar listos para ya ser una compañía pública? A ver, definitivamente se puede acelerar el proceso. En el caso que a mí me tocó vivir, nos tomó poco más de un año el poder salir a bolsa desde el momento en el que el Consejo de Administración dijo, ok, va, ¿no? Pero definitivamente se requiere de un gran esfuerzo y de un apoyo de muchísimos consultores alrededor, ¿no? Hablando un poquito, pues, de las cosas que tienes que considerar y tienes que ir transformando en este periodo, pues, número uno está la profesionalización del gobierno corporativo, ¿no? ¿Esto qué significa? Oye, hay que crear o fortalecer el Consejo de Administración, ¿no? Aquí las empresas en México, digo, algunas sí tienen consejo, algunas tienen administradores únicos. A veces ese consejo, pues no son miembros independientes, ¿no? Y cuando tú vas a salir a bolsa, necesitas un cierto porcentaje de consejeros independientes que de alguna manera, pues puedan traer una visión externa y que no haya un conflicto de intereses, ¿no? En la toma de decisiones. También hay que crear algunos comités obligatorios, como es el de auditoría, el de compensaciones, el de gobierno corporativo, y establecer algunas políticas formales, como son las de conflicto de interés, la divulgación de información, la ética corporativa. Ya cuando eres público ya no se te permite hablar de cualquier tema de la empresa en cualquier momento, ¿no? Tienes algunas guías de cuándo sí hablar, cuándo no, sobre todo porque cualquier comentario pues, puede afectar el tema de la acción. Otro punto pues, son las mejoras de sistemas y la tecnología. Ahí se busca pues tener ERPs que te soporten los reportes trimestrales que vas a tener que empezar a hacer, ¿no? Y en el área de RH, por ejemplo, pues algunos cambios de compensación ejecutiva, hay que hacer algunos incentivos de largo plazo para retener el talento
Y también, pues, a lo mejor hacer un plan de compensación basado en acción. Por ejemplo, si fueras un ente, digamos, dedicado a la producción de bienes o insumos, el poderte meter a ese juego de la bolsa también te da recursos para seguir, por ejemplo, innovando, o a lo mejor es demasiado riesgo. Tal vez estoy enfocando mal las baterías. No, sí te da recursos, pero obviamente también todas las decisiones que tomas de en qué vas a invertir ese dinero que estás obteniendo tienen que tener algún tipo de retorno, ¿no? O sea, porque al final tú tienes que dar cuentas de qué hiciste con ese dinero, cómo lo multiplicaste o, Dios no quiera, cómo lo perdiste. Pero sí se puede hacer, definitivamente puede ser, a lo mejor si es una empresa que es intensiva como en estar generando nuevas ideas, innovaciones, cosas así, puedes invertir en eso. O en otro tema más conservador, pues a lo mejor puede ser un tema, imagínate, de ir a otro país, de crear una nueva línea de negocios dentro de tu mismo portafolio. O sea, lo puedes hacer diferente. Algo también importante es cómo te tienes que preparar. Nos decías más o menos del checklist que se tiene que reunir, pero esto empieza 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 5, 10. ¿Cómo es que se prepara? Es decir, es como un atleta que tiene que ir evolucionando conforme va buscando cada una de sus próximas metas. Sí, y sobre todo en el área de finanzas, ¿no? Yo creo que es el que lleva, pues, el paquete más grande cuando es este tema. Sí tienes que prepararte, por ejemplo, en fortalecer al equipo, ¿no? O sea, hay que buscar personal, pues, o que ya haya estado en alguna compañía que cotizaba en bolsa, que sepa, por ejemplo, de principios internacionales, ¿no? Porque si eres una compañía en México, normalmente vas a tener tus estados financieros bajo normas de información financiera. Pero cuando tú vas a la bolsa, por ejemplo, en Estados Unidos, necesitas o tomar IFRS o tomar US GAAP, ¿no? Entonces, ahí es la primera decisión. ¿Cuál vas a hacer? En el caso que yo tuve la experiencia, nosotros optamos por IFRS porque era lo que era más parecido a normas de información financiera en su momento y teníamos poco tiempo, ¿no? O sea, normalmente una empresa a lo mejor le toma un par de años estar lista, nosotros nos tomó 1 año, ¿no? Ahí, ¿qué más hicimos? Por ejemplo, hay que implementar reportes financieros más robustos, ¿no? O sea, ya los cierres mensuales tienen que ser en menos días y los números tienen que ser, pues, exactos, ¿no? O sea, ya no puede haber errores, no puede ser de que, híjole, se me olvidó, no lo provisioné, tenía este contrato y no lo registré. O sea, todo ese tipo de cosas, la verdad es que se tienen que acabar, ¿no? Porque no puedes tú salir al mercado, dar unas cifras y después el siguiente trimestre decir, oigan, ¿qué creen? Se me había olvidado y entonces ahora te las cambio. O sea, ahí sí pierdes toda la confianza de los inversionistas. Entonces, sí se vuelve muy importante este tema de cierres a tiempo, cierres con números, pues, reales, exactos, y también un tema de forecast, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tú tienes que estarle dando a los inversionistas esta información y ellos van pensando cómo va a ir cerrando tu año, ¿no? Cómo vas a ir creciendo, cómo se van a ir manteniendo. Tienes que ir teniendo, por ejemplo, ya métricas de márgenes, ¿no? Y entonces el cuidar cómo no te sales de esos márgenes. O sea, cómo te puedes mantener ahí, o sea, qué puedes prever, si puedes a lo mejor, imagínate, si el tipo de cambio para ti es algo que te puede fluctuar importante en tus márgenes brutos, pues entonces buscar a lo mejor alguna cobertura de tipo de cambio, ¿no? O sea, lo interesante de esto es que tú puedas prever ese tipo de cosas y que no tengas después un problema. Si nos pudieras decir, por ejemplo, también algunos de los cambios más comunes o adicionales a lo que ya nos has comentado que se tienen que llevar a cabo, no sé, en qué áreas muy específicamente se empiezan a notar esas transformaciones. Fíjate que yo donde más lo noté es en un tema de implementación de control interno. Normalmente a lo mejor las empresas tienen algunos controles o algunas políticas que están mucho más enfocadas como a la salvaguarda de activos, ¿no? Oye, pues que la persona que da de alta a los proveedores no sea la que les pague, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí se hacen, ¿no? O sea, en lo más, digamos, común. Sin embargo, cuando ya llegas a un tema de bolsa, ya esos controles se vuelven mucho más complejos y robustos. Tienes que hacer desde una matriz de controles donde tú veas todos los riesgos que puede tener tu negocio en todas las áreas, ¿no? Oye, si es ingresos, ¿qué riesgos tengo? Si es recursos humanos, si es finanzas, si es controles a nivel entidad. O sea, en todo tienes que empezar a documentar y esto es un tema que tiene que ser de inmersión de toda la empresa, no nada más del área de finanzas. Entonces ahí es donde se vuelve complejo el poderle explicar a todas las áreas de, oye, ahora ya tienes que hacer un proceso donde me digas principio, mitad, fin, y que se haga siempre de la misma manera y aparte que tengas evidencia de que lo estás haciendo, ¿no? Porque un control que no se documenta, pues un control que no existe. Entonces yo te diría que ese es, yo creo que la parte más difícil
de todo el cambio de cultura de ser una compañía privada a ser una compañía pública. O sea, te vas incluso involucrando a los famosos ISOs para poder llevar procesos estandarizados en todas las áreas. Sí, lo que más te importa cuando eres público es el control interno bajo la ley Sarbanes-Oxley, que fue la que salió cuando fue todo el truene de Enron hace muchos años. Ajá. Pero sí es algo similar a los ISOs, donde tienes como esto específico, medible, que puedes estar haciendo mes a mes o periodo a periodo. Lo que tiene que ver con la estructura de los capitales, es decir, se habla, por ejemplo, de reducir deudas, simplificar la estructura accionaria, convertir acciones preferentes. Todo esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa? Mira, ahí tú, por ejemplo, pues siempre en un balance, tú puedes ver, oye, ¿cuánto es el capital que tiene la empresa? ¿Cuánto es la deuda? ¿No? Entonces sacas una proporción, cuál es mayor, uno u otro, y tú como empresa pues tienes que definir dónde está ese nivel óptimo de deuda y capital, ¿no? Obviamente el costo de capital siempre va a ser más caro que el costo de deuda, ¿no? Entonces ahí sí tienes que llegar a un punto medio porque es con el costo, la tasa de retorno que tú tienes para tu inversión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reducir deuda, oye, pues a lo mejor con el dinero que levantes de la salida a bolsa, pues con eso vas y pagas a lo mejor un crédito muy caro que tenías. Simplificar la estructura accionaria. Hay de repente grupos donde hay, no sé, 10 empresas y entonces sabes que una cuelga de otra y todos son accionistas entre sí. No tienen muchas clases de acciones. Entonces, antes de la salida a bolsa, lo que se busca es simplificar lo más posible, ¿no? O sea, si tenías 10 empresas, realmente validar, oye, necesito las 10 empresas, puedo volverlas 5, así te estoy dando un número al azar. Claro. Para que cuando salgas a bolsa sea mucho más sencillo el poder evaluar el precio de tu acción. Y que estés, digamos, hablando también el mismo idioma de otros accionistas y quien va a interpretar tu información financiera. Sí, tienes que ser comparable con tus competidores, ¿no? Cuando ya sales a bolsa, tú tienes un ojo en los analistas. Los analistas están revisando tus números, tus cifras, todas tus llamadas trimestrales, te cuestionan, ¿no? O sea, porque obviamente, ¿tú qué haces? Tú haces tu reporte trimestral, lo publicas y entonces normalmente tienes tu llamada al día siguiente. Entonces ya para cuando tienes tu llamada al día siguiente, ya todos los analistas ya leyeron tus números, ellos ya tenían una expectativa de cómo te iba a ir y pues obviamente te preguntan las diferencias, ¿no? Oye, pues yo esperaba que crecieras más en ingresos, que tuvieras una EBITDA mayor, no sé, que generaras un mayor flujo de caja. Entonces tienes que estar listo para contestar a esas preguntas y decir, oye, pues, ¿qué sucedió entre la expectativa y realidad? ¿Y por qué no llegué a lo que el analista esperaba? Claro, y es un asunto al que me imagino muchos ni están ni siquiera preparados, ¿no? Para tener esa conversación con quien va a cuestionarte. No, claro, a ver, es un proceso, ¿no? O sea, tienes que prepararte realmente con tiempo para eso, tienes que conocer muy bien la empresa, tienes que saber cuáles son los drivers, o sea, por qué se te mueve cada una de las cifras, que de alguna manera pudiste prever y no previste. Pero sí, o sea, sí tienes que prepararte previamente, pues para poder dar una respuesta, sobre todo clara, ¿no? Y objetiva, porque cualquier cosa que digas, pues puede ser usada en tu contra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, pues vamos a aprovechar esta pausa en la conversación para hacer un breve corte y vamos a regresar enseguida, si te parece, Diana, con algo de la parte de la comunicación hacia el exterior, porque estaba revisando en el material que nos traías a compartir que debe de considerarse, por ejemplo, la creación de un área de relación con inversionistas. Bien decías, optimizar métricas y narrativa financiera, que ese es hablando del mismo lenguaje que se tiene que tener en el mercado, y la preparación de la historia de valor, que supongo es, pues, cómo te vas a identificar para que todo el mundo sepa que es una empresa que está ahí pública, pero que además eres confiable. Entonces, si te parece, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Claro que sí. Vamos al corte y volvemos a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. El futuro de la contaduría se está construyendo hoy. Y los jóvenes profesionistas son parte clave de esa transformación. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita a la Jornada Juvenil Contando para el Futuro, un encuentro especialmente diseñado para estudiantes y egresados de la carrera de contabilidad que quieren impulsar su desarrollo profesional. Durante esta jornada podrás conocer nuevas tendencias de la profesión, escuchar la experiencia de especialistas del sector y conectar con otros jóvenes que, como tú, buscan abrirse camino en el mundo de la contaduría. Es una gran oportunidad para aprender, inspirarte y ampliar tu red de contactos profesionales. Registrarte es muy sencillo. Solo entra a la plataforma digital del colegio y completa tu inscripción en línea en cuestión de minutos.
Consulta todos los detalles y asegura tu lugar en ccpg.org.mx. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Impulsando a las nuevas generaciones que contarán el futuro de México. Colega contador, estudiante o empresario. Te presentamos la Academia 24/7, el portal de capacitación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, diseñado para contadores que desean seguir aprendiendo sin complicaciones. Se trata de una plataforma en línea donde encontrarás cursos actualizados en temas fiscales, contables y financieros, disponibles las 24 horas del día, para que ingreses cuando tú puedas y avances a tu propio ritmo. Participar es muy sencillo. Te registras, eliges el curso que te interesa y pagas únicamente por el que vas a tomar, con precios accesibles y descuentos especiales para socios del colegio. Además, la plataforma está abierta también al público en general. Al finalizar, obtienes constancias válidas para la norma de desarrollo profesional continuo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por lo que además de mantenerte actualizado, cumples con tus puntos, sin traslados, sin horarios fijos y desde donde te encuentres. Registra tu participación hoy mismo y comienza a capacitarte desde ahora en la Academia 24/7 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Vamos a continuar con el tema en esta charla con la licenciada contadora pública Diana Jones, maestra en Administración y Finanzas, quien nos está explicando cuáles son los principales desafíos de una empresa que decide transitar de lo privado hacia lo público, es decir, cotizar en la bolsa de valores. En este caso hay un aspecto que cobra especial relevancia y es que una vez que la empresa comienza a cotizar en la bolsa, pues es importante, nos decía ya la experta, la transparencia y la comunicación constante con el mercado. En este contexto, uno de los mecanismos más importantes son los reportes trimestrales que permiten a inversionistas y al público conocer de manera periódica el desempeño financiero y operativo de la compañía. Así que, maestra Diana, ayúdanos a compartir cuál es la importancia de estos reportes trimestrales, cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas para prepararlos y presentarlos una vez que ya son emisoras públicas. A ver, lo que tú publicas a bolsa es en forma trimestral, ¿no? O sea, haces un reporte trimestral y después al cierre de año, pues haces un reporte anual. Estos reportes tienes una fecha límite, que es ciertos días después del cierre de cada trimestre. Y además de presentarlos, digamos, por escrito, también se usa que tengas una llamada, ¿no? Con inversionistas. Entonces, ¿quién se encarga de hacer todo esto? Pues el área de relación con inversionistas. O sea, uno de los pasos que tienes que hacer cuando te conviertes en una empresa pública es crear esta área o esta posición o contratar a un tercero que se dedique a eso, ¿no? Hay empresas realmente especialistas. ¿Como despachos? Como despachos, a su cuenta, donde ellos pues se saben todas las reglas, te dicen qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, entonces ellos te van cuidando, ¿no? También, por ejemplo, conocen qué es lo que presentan tus competidores, entonces de alguna manera cuando tú haces tus reportes, pues te dan cierta retro, ¿no? De decir, oye, valdría la pena ahondar un poquito más aquí o quitar esto de aquí, o sea, siempre. Ponen el ejemplo de que, mira, Samsung se está peleando con Apple en esto y tú tienes que saber cómo sacar partido de las cosas, ¿no? Por decir un ejemplo. Sí, correcto. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros sí empezamos con una empresa tercera, después contratamos a alguien interno, porque sí hay que estar monitoreando todos los días, oye, ¿cómo va el precio de la acción? ¿No? O sea, hay algo externo que la esté afectando. Y nosotros, por ejemplo, estábamos en Nasdaq, entonces si cualquier movimiento que hubiera de cualquier otra empresas en el índice, te pegaba, ¿no? Aunque no fuera nada que ver contigo. Entonces, de repente recibías llamadas de los bancos de, oye, pero ¿por qué la acción está variando? Y o sea, era un tema de, oye, pues es un tema macroeconómico, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la empresa. Como en la guerra en el Oriente, que está afectando al petróleo y los pobres que manejan estos insumos están pero vueltos locos, ¿no? Claro, o sea, del tipo de cambio de que veníamos a 17.20, en un día ya se fue a 17.70, ¿no? Entonces, ahí sí, la verdad, para que veas, todos los que estamos ligados a un tipo de cambio peso-dólar, te afecta muchísimo cualquier noticia, ¿no?
hablabas o nos platicabas antes de comenzar esta charla que se tienen que tener, por ejemplo, consideración sobre la optimización de métricas y narrativa financiera. ¿Esto a qué te refieres? Tienes que ser un ente confiable, pero no solamente serlo, parecerlo y manifestarlo así. Sí, y también que, por ejemplo, cuando tú haces tus históricos, o sea, ¿qué es lo que sucede? Imagínate, un margen bruto, ingresos menos costo, ¿no? O sea, cómo se ha venido comportando año con año, trimestre a trimestre. O sea, lo que tú esperarías es que ese número se vaya manteniendo en el relativo, pues constante. Pero ¿qué sucede si de repente un trimestre tiene 60 y luego el siguiente es 55 y luego el siguiente es 75? O sea, como que todo el mundo te va a decir, oye, pues, ¿qué estás haciendo, no? O sea, ¿por qué esto parece electrocardiograma? Amigo, date cuenta. Por eso te digo que es importante como el conocer cuáles son tus métricas, qué las pueden hacer variar, y sobre todo, siempre vas a tener las preguntas. O sea, por ejemplo, antes de salir a bolsa, haces como una ronda con posibles inversionistas, ¿no? Entonces, para esa ronda, ¿qué es lo que preparas? Preparas una historia de valor de la empresa. Entonces, esa historia que lleva, oye, ¿cuándo se fundó? ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué líneas de negocio? ¿Qué tan fuerte soy? Claro, ¿qué ingresos tengo? ¿Cómo estoy en participación de mercado contra competidores? Pues cuántos empleados, cuánta fuerza de ventas tengo y qué espero, ¿no? En el futuro también. Claro, sí. Entonces, obviamente, pues tú tienes que armar toda esta historia y ahí es donde te das cuenta, ¿no? O sea, si realmente tienes este crecimiento constante, consistente o no. Entonces, justo tienes que, pues, tener como esa información histórica. Es importante que las empresas de repente, pues, tengan a lo mejor un departamento de análisis de datos, ¿no? O mismo marketing, o misma finanzas, o sea, porque al final es la suma de todas esas áreas lo que hace que puedas tener esa historia que contar y que realmente cuando tú vayas con un inversionista, pues lo convenzas de querer invertir en tu compañía, ¿no? O sea, de que él vea cómo iniciaste, dónde estás y el potencial que tienes de a dónde puedes llegar y entonces él diga, bueno, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Y entonces vaya y compre tu acción y pues eso haga que también el precio de la acción vaya subiendo con el tiempo. Te escucho entonces, maestra Diana, y entiendo que todo lo que nos has explicado se resume en crear una cultura organizacional como más efectiva para la empresa, ¿no? Que ya ha lanzado su oferta pública inicial, ya está prácticamente lista y va a empezar a jugar en las grandes ligas. ¿Cómo lo podrías resumir esa cultura organizacional? ¿Qué debería tener? ¿En qué debemos mentalizarnos los que vamos a entrar a esa parte del mercado de los juegos financieros? Mira, tiene que ser una cultura enfocada a resultados, ¿no? O sea, ahí sí tú sabes que va a haber un mayor escrutinio por parte de terceros, tiene que haber mucha transparencia, tienes que tener pues resultados confiables. Vas a estar en la mira no solamente de tus inversionistas, también de analistas, de tus propios consejos de administración. Entonces, o sea, pues tienes que darle respuesta a todos, ¿no? Vas a vivir un tema de complejidad regulatoria con el que antes no vivías, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ya tienes fechas límites de reportes. Antes no pasaba nada, decía, bueno, mis estados financieros me los van a dar una semana después. No importa. No, ahora sí importa, ¿no? Claro. O sea, porque tienes una fecha y si no, te multan, si no reportas a tiempo. Ajá. Tienes que tener un control interno súper robusto y el estar monitoreando que se esté llevando a cabo, ¿no? O sea, las empresas públicas, además de tener una opinión financiera en los estados financieros, tienen una opinión de control interno. Entonces, eso también es algo que o le da confianza o le da desconfianza, ¿no? A los inversionistas. Entonces, también hay que invertirle ahí. Obviamente todo se vuelve pues mucho más complejo, ¿no? Y hay mayor riesgo legal, porque ahora sí que lo que te decía, cualquier cosa que digas, hagas, pudiera venir una demanda después. Y aparte, ¿no? Se nota, ¿no? O sea, es muy evidente cualquier pequeño tropezón. Sí, también, por ejemplo, tiene que haber una mayor disciplina financiera, ¿no? O sea, ya no podemos estar, por ejemplo, gastando en proyectos que no estén bien analizados, ¿no? O sea, entonces ya hay un comité de inversiones a lo mejor y entonces, oye, yo quiero dinero, está bien, ¿para qué lo quieres? ¿Qué te va a dar a cambio? O sea, a lo mejor no necesariamente te va a dar un crecimiento, digamos, en mismo dinero, pero a lo mejor, oye, va a crecer tu penetración en el mercado. Bueno, entonces a largo plazo pues me va a traer más dinero, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que tienes que estar cuidando. Tiene que haber una gestión de expectativas de inversionistas, ¿no? O sea, hay que comunicar claramente, pero también no hay que dar demasiado detalle, ¿no? O sea, porque volvemos a lo mismo, si de repente quieres hacer un pequeño cambio en tu estrategia, pues luego tienes que estar informe, ¿no? Entonces siempre hay que mantenerlo como general y específico nada más donde pues te lo vayan pidiendo, ¿no? También es importante, por ejemplo, retener el talento clave. ¿Hay fuga de talentos también ahí? ¿Hay fuga o hay robo?
O sea, hay los dos. Puede venir un competidor que ya vio que te está yendo bien, que ya estás en bolsa y entonces pues se lleva, por ejemplo, a tu director de marketing o al director de ventas. O sea, que son las áreas a lo mejor más peleadas. O sea, el director de finanzas no se lo presentan. Se llevan las piezas clave. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, por ejemplo, al director de inteligencia de negocios. Obviamente son esas piezas claves que tú no quieres perder, ¿no? Porque pues, son los que tienen todo el know-how de tu empresa. Y también, por último, creo que es importante que haya una visión entre el largo plazo y la presión de corto plazo. ¿Por qué? Porque obviamente el inversionista cada trimestre pues te va a pedir un resultado y a lo mejor va a querer un dividendo. Pero entonces no puedes estarte enfocando en el número del siguiente trimestre si tú tienes una visión a lo mejor a un par de años, ¿no? O sea, creo que tienes que encontrar un balance entre sí dar el resultado del siguiente trimestre, pero al mismo tiempo que eso no comprometa tu visión que tienes un poquito más de largo plazo, ¿no? Entonces, eso sí es parte importante de lo que hay que estar cuidando, ¿no? Y algo también que creo que no hay que dejar pasar es una empresa de estas características y ya tan expuesta a este sector, pues también está sujeta a litigios. ¿Crees que llega a tener problemas legales en algún momento? Y no sé si aquí afecte desde lo laboral, que es digamos como muy interno, hasta lo macro, por las mismas rivalidades entre grandes corporativos del mismo sector, o no llegamos a tanto. A ver, se puede dar el caso, no, a nosotros no nos tocó nunca, pero sí puede haber el caso, ¿no? O sea, de que de repente, pues a lo mejor sacas un producto y algún competidor dice, oye, se parece al mío. O puede haber algún tema, pues de algún empleado molesto, que eso no es exclusivo de las empresas públicas, también pasa en las privadas. Claro, sí. Pues que también te haga una demanda laboral. Pero sí, o sea, era lo que te decía, si tú prometes algo y luego no lo cumples, ahí sí se te puede venir una demanda. Por eso es importante no prometer, ¿no? Y simplemente pues informar y obviamente siempre poner disclaimers de pues esto, o sea, tiene riesgos, puede pasar, y que ya tú tomes una decisión informada. Tener todo medido por lo menos. Como una recomendación final, yo me gustaría saber, y esto ya es básicamente curiosidad personal, ¿es conveniente empezar en la bolsa de tu país o puedes directamente irte a las grandes bolsas a cotizar? Creo que de las dos maneras funciona. Si lo haces en la bolsa de tu país, creo que el proceso es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque tus estados financieros pues son en tu mismo idioma, las regulaciones pues son más parecidas a lo que siempre has conocido, ¿no? Si te vas directo a una bolsa en Estados Unidos, pues tienes que aprender esas reglas que no conocías, pero tampoco es que no se pueda, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros primero salimos en Nasdaq por el tema de acciones y después nos hicimos públicos en México por un bono a largo plazo, ¿no? Entonces, ya después teníamos las dos regulaciones, pero ahí sí, cuando ya éramos públicos en México, primero tenías que cumplir con las regulaciones de México y después con las de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí ya cambió un poquito el esquema. Entonces, a lo mejor yo creo que sería más fácil en tu mismo país, pero definitivamente se puede en otro. Y bueno, maestra, si nos ayudaras también a orientar al público que nos está escuchando, el Colegio de Contadores tiene diversas especializaciones, diplomados, cursos, posgrados que nos pueden preparar para este tipo de temas. Por lo que vi, pues hay un gran abanico en el que tienen que estar preparados los integrantes de la compañía. Y bueno, si alguien nos está escuchando y dice, bueno, estoy en el camino de que la empresa para la que trabajo o para la que doy mis servicios, pues hagamos su primera oferta pública inicial, pues les recomiendas que se acerquen al colegio para empezar a prepararse para ese camino. Sí, claro. Vas a necesitar apoyo pues de muchos terceros, ¿no? O sea, de tus auditores externos, de alguien pues que conozca todas las regulaciones de bolsa, de temas financieros. Entonces, definitivamente, pues el colegio puede ser una excelente opción para acercarte. Muy bien. ¿Algo más que gustes compartirnos? No, simplemente agradecerte por el tiempo y pues muchas gracias por tenerme aquí. Pues ahí está la invitación a que usted se involucre en este tema y que conozca mucho más de los desafíos que implica la transición de una empresa privada a una empresa pública en este episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos despedimos, no sin antes agradecer a la maestra en Administración y Finanzas, Diana Jones, por la charla en esta ocasión. Muy amable. Gracias. Soy Víctor Montes Rentería, le deseamos que la pase de lo mejor y lo esperamos en el siguiente episodio la próxima semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional.
Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.